La lectura que teníamos en base en Éxodos 16 nos estaba hablando sobre las murmuraciones. Precisamente es la lectura base que traigo yo. Y no me puse de acuerdo con Batres. Pero es Dios el que maneja siempre así las cosas. Pero las murmuraciones han sido fieles compañeras en el diario vivir de las personas. No es exclusivo del pueblo de Israel. Pero, ¿qué es la murmuración? ¿Qué es el murmurar? El murmurar es hablar de alguien en voz baja. Es con un especial énfasis en una queja o en un disgusto sobre algo. Hablar mal de alguna persona cuando no está presente. Las murmuraciones casi siempre se basan en situaciones mal infundadas o en apreciaciones que no se conforman con la realidad. Se cuenta de una vez, de una iglesia, que contrató a un ministro nuevo. Entonces había una señora que le gustaban las murmuraciones y no se aguantó las ganas de ir con su vecina a murmurar. Fíjate, le dijo que la esposa del ministro fue al servicio y llegó el pastor enojado y la sacó de ahí. Esa murmuración llegó a oídos del ministro y dijo: quiero hacer algunas aclaraciones con respecto a ese murmullo que hay. Dice, en primer lugar, dice, nunca procedí de forma tan grosera con alguna señora, y menos con mi esposa, dice. En segundo lugar, nadie en la reunión miró que yo hiciera tal cosa. En tercer lugar, mi esposa ni siquiera estuvo en la reunión. Y en cuarto lugar, ni siquiera tengo esposa. Siempre se basan en situaciones mal infundadas. Siempre las murmuraciones se basan en malas apreciaciones. Pero ¿qué te lleva a murmurar? ¿Qué te lleva a murmurar cosas? En este caso, vamos a hablar el murmurar contra Dios. Pero también se murmura contra tu hermano. ¿Qué te lleva a murmurar? La inconformidad. La inconformidad, como decía Carlos, por lo que no tienes. La inconformidad por lo que no posees. La inconformidad por lo que otros tienen. Envidia por lo que otros tienen. O simplemente por hablar de las personas. Eso te lleva a murmurar. Cuando no estás conforme con lo que Dios te ha provisto. Cuando no miras la bendición que tienes y estás viendo la bendición de otros. Reniegas, murmuras, deseas, codicias. Y esa inconformidad que tienes en tu vida, tanto en la material, como decía, en tu vida personal, el que tiene esposo porque no lo tiene y el que lo tiene porque no lo tiene. Total, estamos inconformes con nuestro cabello, con nuestro físico, con todo. Hay una inconformidad generalizada. Y el hecho de que tú estés inconforme, eso te va a ir llevando a la murmuración. Como te dije, la murmuración no siempre ve las cosas como son. En el pasaje que yo iba a leer de Éxodos 16:1 al 15, ya lo leyó mi hermano. Tenemos un pueblo que fundó una especie de escuela de la murmuración. El pueblo de Israel. Acababan de ver el poder de Dios manifestado en todas las plagas que mandó hacia el pueblo de Egipto. Lo vieron con sus propios ojos. Y ahora estaban temerosos frente al Mar Rojo, porque el ejército los iba a matar. Después vieron la proeza de Dios al abrir ese mar, y ellos pasaron por tierra seca. Ya que cruzaron, a los pocos días, renegaron porque no tenían agua.
porque no tenían que beber. Después de que Dios los sació de agua, empezaron a murmurar que les faltaba el pan, que tenían hambre. Les dio pan hasta que se hartaron, como dice ahí. Pero después de que les dio el pan, a los 3-4 días, querían carne los señores ahora. Querían carne. Pues les dio carne también. Después empezaron a murmurar que Moisés estaba tardando mucho tiempo allá en las montañas platicando con Dios. Se está tardando mucho ese hombre. Hagamos un becerro para que este sea el que nos guíe. Era una tras otra, hermanos. Eran una tras otra la que este pueblo hacía en contra del Señor. El escritor de Números, acompáñame al libro de Números 14:22. El escritor de Números registra las 10 veces que el pueblo tentó al Señor con sus murmuraciones. Leamos Números 14:22. Nomás para que te des cuenta de esta situación. Dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de ellos, de los que me han irritado, la verá. El Señor llevaba su contabilidad. 10 veces me han tentado, 10 veces han murmurado y 10 veces los he bendecido. Pero tengo algo reservado para ellos, dice: no verán la tierra prometida. Y de hecho, así fue. Toda aquella generación que se la pasó murmurando todos esos 40 años, que el viaje debió haber sido de 40 días, esa generación no le permitió entrar a esa tierra prometida. La actitud de Israel de murmurar, aún teniendo tan de cerca esa provisión de Dios, tiene mucho que enseñarnos a la iglesia de hoy. Tiene mucho que enseñarnos a la iglesia de hoy. La murmuración es un pecado y como tal se tiene que denunciar. Pero ¿qué es lo que reflejan nuestras murmuraciones? ¿Qué dicen de nosotros las murmuraciones? ¿Qué dicen de ti cuando murmuras? ¿Qué dicen de mí cuando murmuro? Primero, el que murmura sufre de memoria corta. Sufre de amnesia. El que murmura sufre de amnesia. La amnesia se define como la pérdida parcial o total de la memoria. La pérdida total o parcial de la memoria. Una mirada detenida a la actitud quejosa de este pueblo nos revelan que ellos no estaban preparados para pagar el precio de la libertad. Fueron 430 años los que ellos estuvieron cautivos. Un periodo bastante largo. Eso los hizo ser un pueblo con mentalidad de esclavos. Por eso tenían esa actitud. Se ha dicho que la esclavitud deshumaniza a las personas y sus víctimas pronto pierden la voluntad para resistir. Porque se deshumaniza. Dice: Israel fue testigo ocular de muchas proezas que Dios hizo. Ellos vieron toda la grandeza de Dios, todo el poder con sus propios ojos. Ellos tenían prohibido murmurar. Y eran los que siempre, eran lo que más hacían todo el tiempo. Ellos tenían pues las pruebas fehacientes acerca de un Dios todopoderoso. Primero había quebrantado la voluntad de Faraón, el más temido para esa época. Habían sido pues testigos de tantas y tantas cosas. Habían dedicado un canto a Jehová por la proeza que había hecho en el mar cuando lo abrió. Fíjate un poquito en Éxodo 15, un poquito atrás de donde estábamos con la lectura. Éxodo 15, versículo 3.
De hecho, todo el capítulo 15 es un cántico que ellos hicieron a Jehová. Pero en el versículo 3 lo llamaron Jehová, es varón de guerra. Jehová es su nombre. Aún estaban cantando eso cuando se les olvidó al tener sus primeras necesidades. Cuando tuvieron sed, se les olvidó todo eso. Tenían amnesia. Se les olvidó cuando tenían esas necesidades materiales, como lo dice Éxodo 16:3 de la lectura que tenía nuestro hermano. Dice, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne y cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Apenas tuvieron hambre, apenas tuvieron sed y se les olvidó todo eso por completo. Lo olvidaron. Al igual que ellos, hermanos, nosotros hemos sido testigos de grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Creo que todos aquí somos testigos de cosas que parecían no tener remedio y Dios las solucionó así. Etapas de necesidad que Dios suplía. Hemos sido testigos pues también de ese poder de nuestro Dios. Hemos sido bendecidos grandemente. Hermanos, no suframos de amnesia espiritual. Cuando tengamos esa necesidad, que no se nos olvide todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es muy frecuente que se nos olvide cuando Dios no nos da lo que queremos, cuando murmuramos por aquello que no tenemos. Es una tristeza realmente cuando nuestra alabanza se convierte en una queja. Cuando estás orando a Dios y dándole gracias por la vida, por la salud, y metes una queja. Pero no me has dado esto, Señor, que yo te he pedido tanto. ¿Por qué este sí tiene? ¿Por qué aquel también tiene? ¿Por qué yo no tengo? El primer consejo es que no suframos de amnesia espiritual. Cada vez que tengamos la tentación de murmurar, recordemos cómo nos ha bendecido Dios. Recordemos cuántas situaciones nos ha sacado Dios. Creo que todos tenemos más de 1, 2, 3 bendiciones que dijiste, volteaste al cielo y dijiste, Señor, yo sé que tú lo hiciste. Pero tenemos una necesidad y se nos olvida. Dios nos abandonó, Dios no se acuerda de mí y no sé qué le pasa, yo creo que está muy ocupado y empezamos a poner trabas. ¿A quién ofendes cuando murmuras? Lo dice el versículo 8 de esta lectura. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta que se sacien, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros? Dice, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, hablando de Moisés y de Aarón, sino contra Jehová. Cuando tú murmuras, estás murmurando contra Dios. Estás inconforme con la bendición que Él te está dando. Muchas veces decimos que no somos felices porque no tenemos lo que deseamos. Y la felicidad consiste en estar feliz y contento con la bendición que Dios te provee día con día. La felicidad no es un destino, hermanos. Muchos dicen, yo voy a ser feliz hasta que Dios me dé esto. Voy a ser feliz hasta que Dios me dé aquello. La felicidad no es un destino. La felicidad es un trayecto. Día con día te va bendiciendo Dios. Día con día te está bendiciendo, te está dando de sus grandes cosas que Él tiene para ti. El hecho de que tú estés contento con lo que te dio, lo motivas a que te dé más, pero sin que murmures. Cuando ellos tuvieron hambre, recordaron más a sus amos esclavizantes que a su amo libertador. Qué ironía. Cuando tuvieron esa pequeña necesidad, se acordaban más de sus amos que los esclavizaban que del amo que los había sacado de esa esclavitud. La supervivencia en el desierto les llevaba de inmediato al Egipto de la abundancia. Dice Números 11:5, cuando comían
cebollas, berros y pepinos y melones. ¿Qué es eso? ¿Tú te acuerdas más de cómo vivías antes o te acuerdas más de lo que tienes hoy? Muchas veces, quizás, ojalá no sea tu caso, que te vayas a pensar, no, es que yo antes sí me la pasaba chido. Me pasaba con los compas y hacíamos aquello, hacíamos lo otro. Y ahora, pues, aquí en la iglesia, nomás todos tristes aquí. ¿Entiendes? Debemos, pues, de estar bien conscientes en dónde estamos parados. La murmuración le da más crédito al diablo que a Dios. Pero una verdad debe de quedar bien clara, hermanos. Cuando la tentación de murmurar venga a tu vida, sería apropiado recordar que en el pasado Dios te trató con amor redentor y que en el presente nos tratará con la bondad de su provisión. Si Él ha provisto en otras veces, va a proveer en esta ocasión, hermanos. Pero que no mengue tu fe. No le creas al enemigo. La promesa de Filipenses 4:19 aún sigue vigente. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, tu Dios, va a suplir todo lo que te falte. Aún sigue vigente esa promesa para nosotros. Cuando el deseo de murmurar sea el que más prevalezca, traigamos a la memoria este texto. Haced todo sin murmuraciones, sin contiendas. Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Sin pelear, sin altercar contra Dios. Sin que le muestres tu inconformidad, porque no te ha dado lo que tú le has pedido. Porque no tienes lo que aquel tiene. A Dios no le agradan ese tipo de situaciones, hermanos. El que murmura sufre de una vista corta, de miopía. En el diccionario define la miopía como el defecto óptico caracterizado por la falta de visión clara a objetos distantes. Y encontré otra definición de miopía que dice incapacidad para ver cosas que están muy claras y fáciles de entender o para darse cuenta con perspicacia de algún asunto. Eso es miopía. Cuando no te das cuenta, cuando no puedes ver las cosas. El pueblo de Israel estaba irritado contra Moisés y contra Aarón. No se daban cuenta que que atrás de tantas cosas que ellos estaban pasando, se escondía la presencia poderosa del Señor. No se daban cuenta de eso. Cuando pasamos por alguna prueba, Dios algo te quiere enseñar. No seas miope, hermano, también. No tengas amnesia espiritual, no tengas miopía espiritual, la cual te va a llevar a la murmuración, la cual te va a llevar a ser inconforme, a no estar contento con tantas y tantas cosas que Dios ha provisto para ti. Todas sus quejas se concentraron en Moisés y en Aarón. Moisés y Aarón no podían alimentar con sus propias manos, con su propio poder, a tanta gente. ¿Cuánta gente salió de Egipto? No sé si alguna vez te has puesto a investigar de esa multitud que habla la Biblia. ¿Cuántos eran? La palabra de Dios dice que eran alrededor de 600,000 personas, 600,000 hombres. Se contaban únicamente los que tenían de 20 años hacia arriba. Los niños y las mujeres, según los estudiosos, calculan que eran más de 3 millones de personas con su ganado y su cantidad de cosas que tenían. ¿Quién, un ser humano, puede alimentar a tantas personas? Solamente Dios. Dios les proveía de una enorme nube para que los cubriera del sol en el desierto. En la noche se transformaba en una antorcha para las altas temperaturas del desierto. Estuvieran bien ellos. Dios les provió que su vestido y su calzado no se desgastaran por 40 años. Pero aún así estaban miopes. Aún así tenían amnesia. Aún así no veían la bendición que Dios les daba día con día. Y eso es lo que nos pasa a veces, hermanos. Debemos pues de
de tener esos ojos espirituales bien abiertos, de esa mente espiritual bien abierta, para que eso no intervenga en nuestra vida espiritual también. Así como les pasó a ellos, que eran miopes y que tenían esa amnesia, muchas veces nos pasa también, hermanos. Cuando Dios no te provee algo que tú le has pedido, que de tu corazón salgan esas palabras que tantas y tantas veces dices, hágase tu voluntad. Porque yo siempre he dicho que desde donde Él está, ahí arriba, ve perfectamente bien todo el panorama. Y Él sabe, si yo le doy esto a Rubén, le va a pasar aquello. Y yo no quiero eso para él. No se lo voy a dar. Pero nos enoja eso, nos irrita. ¿Entiendes? Todo eso que les pasaron a todos ellos, nos puede pasar también a nosotros. Es un ejemplo para nosotros. El que murmura, el murmurador, ¿cómo se puede ver? Tiene una vista muy corta, tiene amnesia, tiene miopía. La advertencia de la Biblia respecto a la murmuración es clara. Aún tomando en cuenta este ejemplo, aún nos dice, ni murmuréis contra algunos como ellos murmuraron y perecieron con el poder destructor. 1 Corintios 10:10. No murmuréis como ellos murmuraron y perecieron por el poder del destructor. Todo eso que se escribió, lo que pasó en el pasado, hermanos, se escribió para nuestro conocimiento, para que no caigamos en los mismos errores que ellos cayeron. Todo tiene una enseñanza para nuestros días. Dos cosas se ponen de manifiesto respecto a la murmuración de los israelitas. Por un lado, no hay murmuración que no sea oída por Dios. ¿Estás de acuerdo con eso, verdad? No hay murmuración que no sea oída por Dios. No nos engañemos, hermanos. Dios no sufre de sordera como algunos de nosotros. Dios no sufre de sordera, hermanos. Cualquier murmuración, por más ligerita que tú la digas, Dios la está escuchando. Dice, y perecieron por el poder del destructor. Tu inconformidad, tu murmuración en contra de Dios, puede hacer que Él quite lo que ya te dio. Él tiene el poder, Él dio, Él quitó. Él te puede dar, Él te puede quitar. Aprende a ser feliz con lo que Dios te da, hermano. No es igual al conformismo, aclaro. No es igual al conformismo. Tienes que buscar la superación, pero sin que murmures, sin que te irrites, sin que estés inconforme. Ese es el mensaje. Nuestras oraciones, cuando presentamos nuestras oraciones, son como incienso que se quema en la presencia de Dios. Las murmuraciones que salen de nuestros labios se queman en el altar de Satanás, hermanos. Ahí se queman tus murmuraciones. Creo yo que nadie quiere darle una ofrenda a Satanás, ¿verdad? No murmures, pues. No murmures. Ahora, bien, ellos no necesitaban carne, hermanos. Ellos con el maná era muy sabroso y nutritivo. Dicen que era como hojuelas escarchadas con sabor a miel. Eran muy nutritivas y los satisfacían. Ellos no necesitaban carne, pero se la exigieron y se las dio. ¿Ok? ¿Quieren carne? Pues comieron tanto, hermanos, hasta que se hartaron y se enfermaron. El salmista resalta este detalle en Salmo 106:15. Les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Porque siempre está la provisión de Dios, pero está la desconfianza. Cuando vino el maná, les dio instrucciones. Recojan para un día. El sexto día van a recoger doble por el séptimo día. Pero había quienes recogían extra diario. No confiaban en la provisión de Dios, hermanos. Pero se les pudría, se les engusanaba y no la podían usar. Les dio carne, algunos tragaron tanto que murieron. ¿Quieres carne? Ándale pues, atáscate. Así nos pasa cuando le pedimos tanto algo a Dios. Señor, dame esto, dame esto, dame esto. Ok, ¿lo quieres? Ándale pues. Toma pues. Atáscate ahora que hay, luego dice el dicho. ¿Entiendes? Y es para tu perdición.
Entonces, pues, debemos estar conscientes de el por qué a veces no recibimos las cosas, hermanos. La murmuración tiene la misión de oscurecer nuestra visión, de modo que veamos lo que nos falta y no lo que tenemos. Esa es la misión que tiene la murmuración, acorta nuestra visión. Y vemos lo que nos falta y no lo que realmente tenemos. El murmurador tiene una vista muy corta. La advertencia de la Biblia es muy clara al respecto. No murmuréis como ellos. 1 Corintios 10:10. No murmuréis como ellos y perecieron con el poder del destructor. El que murmura tiene una fe muy corta. Las murmuraciones revelan el pecado de la desconfianza. Cuando tú murmuras, es que no tienes confianza en Dios. No sé si alguna vez te has sorprendido en esta situación. Dios quiera y no sea tu caso, que murmures y estés inconforme con lo que Dios te da. Ojalá y eso no estén pasando en nuestra situación. En sus mentes no cabía la posibilidad de que Dios fuera suficiente para sostenerlos con agua, con alimento, con un vestido. En su mente no cabía eso, pese a lo que ya habían visto. Ya habían visto el enorme poder de Dios, pero en su poca mentalidad no cabía que Dios los podía proveer de todas esas necesidades. Él era bueno. ¿Seremos pues nosotros distintos a ellos? ¿Tendremos la capacidad de resistir la tentación de murmurar y de quejarnos cuando algún día no veamos pan en nuestra mesa? Ojalá y seamos distintos a ellos y no seamos iguales. ¿Le podremos poner un bozal a nuestra boca para no hablar en contra de nuestro hermano? Dios quiere que tengamos un freno, así como los caballos les ponen freno. Ojalá y así tengamos uno, que cuando vayamos a hablar, Dios nos dé un jalón así y sientas que la lengua se te mete para adentro. Si eso pasara, hermanos, créeme que la pensaríamos 2 veces. ¿Verdad? O sea, ojalá y que pudiéramos tener esa diferencia de como ellos eran. Con mucha frecuencia somos invadidos de temores y nuestros pensamientos se llenan de malos pensamientos cuando faltan las cosas esenciales. Dios quiere que tú confíes en Él. Dios quiere, y aun cuando tú no veas una salida y todo el mundo te diga que no hay una solución, tú estés tranquilo. Dios está en control. Y eso va a ser una gran diferencia en nuestras vidas. No seamos impulsados, pues, por la murmuración. Alguien dijo una vez, cuando la gente se queja y murmura y rezonga por lo que no tiene, en lugar de apreciar por lo que tiene, creo que Dios pierde las ganas de darle más cosas. Y creo yo que es cierto. Cuando tú murmuras y estás inconforme y le pides a Dios lo que no tienes y no te das cuenta en lo que realmente tienes, creo que Dios no nos va a dar más. Tú vas a estar inconforme siempre. Hay quienes estamos inconformes siempre. Nunca estamos contentos, satisfechos con lo que tenemos, con lo que Dios nos da. Nunca. Y la inconformidad te va a llevar a murmurar, hermano. Te va a llevar a la murmuración, te va a llevar a pecar contra Dios y corremos el riesgo de ser destruidos como lo fueron ellos también. Pensémoslo 2 veces antes de hacerlo. ¿Qué hizo Dios cuando murmuraron tanto? Lo que mencionaba Batres hace unos momentos. En Éxodo 12 al 14 dice: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaré de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Versículo 13. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Después de murmurar tanto, Dios les dio bendición.
Y es lo que pasa con nosotros también. A pesar de cometer errores, a pesar de no ser lo que Dios quiere que seamos, aún sigue derramando de sus bendiciones. Seamos agradecidos por lo que tenemos, hermanos. El pueblo de Israel se le tapó la boca de la murmuración con la continua comida venida del cielo mismo. El Salmo 78, 25 dice que el maná era pan de ángeles, les dio el Señor. Lo que comían los ángeles les mandó. Se dice también que era un alimento diario. Eso significa una provisión diaria. Dice la oración cuando reconocemos, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. El pan nuestro de cada día. Él quiere que confíes en Él diariamente. Pero hay quienes queremos que nos dé el pan de un año de una vez. Tómala, todo. Que nos dé, pero de una vez, en grande. El pan nuestro cada día, dásnoslo, dice. Muchas veces no tenemos pues confianza en la provisión de Dios. Tenemos esa desconfianza. Conclusión. La murmuración es un pecado, hermanos. Téngalo presente. La murmuración es un pecado. No hay razón para que esta forme parte de nuestras vidas. Y menos la de nosotros que somos creyentes. La murmuración, de acuerdo a la experiencia de Israel, les hizo ser una comunidad enferma de amnesia, enferma de miopía. No queremos parecernos a ellos, ¿verdad? Creo que no queremos parecernos a ellos. Pero son tantas las misericordias de Dios y sus provisiones que todo esto debería levantar, en lugar de un espíritu de queja y murmuración, un gran espíritu de alabanza y de regocijo por lo bueno que es Dios con nosotros. Dios es bueno, hermanos. Si tú te pones a pensar de cómo eres, de cómo actúas, de lo que haces, de lo que deberías de hacer y no haces, y cómo Dios aún así te bendice. Wow, dice hermano, es grande el poder de Dios, hermano. Es grande el amor y la misericordia de Dios día con día. Debemos pues de tener ese espíritu de regocijo siempre. Dicen que los buitres, cuando vuelan, pueden pasar por un campo lleno de flores hermosas, pero no ven absolutamente nada. Y desde lo alto, escondido abajo de una piedra, ven un animal muerto que es escoria, pudrición, y lo ven, y van hacia él. Y así somos nosotros a veces, hermanos. No somos capaces de ver las virtudes que tenemos todos aquí. No somos capaces de ver las cosas buenas que cada uno de nosotros tenemos, porque todos tenemos cosas buenas, hermanos. Pero nos fijamos en los malos hábitos, nos fijamos en los errores, nos fijamos en los fracasos para atacar también. No seamos como los buitres, hermanos. No seamos así. Veamos las virtudes de nuestros hermanos. Y eso va a hacer que la cosa sea muy diferente. Algunos, como te digo, no son capaces de ver las virtudes en los demás, pero sí ven sus defectos. Y a la menor señal de corrupción, se lanzan sobre el caído y hacen un festín con él. La murmuración tiene el propósito de ofender a Dios y de ofender a tu hermano. Eso pasó con Israel, hermanos. No dejes que pase contigo también. La próxima vez que te sientas tentado a murmurar, piensa mejor en las grandes bendiciones, en la gran provisión que Dios tiene para contigo, en el gran cuidado que nunca te ha soltado. Y créeme que las ganas de murmurar se nos van a quitar, teniendo presentes las bendiciones que tenemos, estando contentos con lo que tenemos. Decía Pablo, con tener vestido y sustento, soy feliz. Aprendamos de esos grandes hombres, hermanos. Y no vivámonos fijando en cómo vive fulano, cómo vive sutano y cómo vive perengano. Deseando lo que no tenemos, estando inconformes con la inmensa bondad y fidelidad que Dios tiene para con nosotros. Dios te bendiga, hermano.